Bien, chicos, a ver, ¿para qué nos citamos hoy? Vieron que nosotros venimos trabajando un poco con electrónica, trabajamos un poco con inverter, vimos un poco de placas electrónicas de split, o sea, todo lo que sea asociado a la refrigeración, o sea, toda la electrónica que sabemos que existe y que está presente en todos los electrodomésticos, en todas las líneas que nosotros conocemos de blanco, y también está presente, ¿dónde más? En las heladeras, y más específicamente en las heladeras de mejor rendimiento, que son las heladeras no frost. Justamente hoy, lo que tal vez ustedes estén acostumbrados a vernos trabajar sobre aires acondicionados, sobre placas electrónicas de aires acondicionados, hoy vamos a trabajar puntualmente sobre placas electrónicas. Mira, ahí desde ahí ustedes se la alcanzan a ver un poquito. Ahora sí, ahí está, acá un poquitito, ahora después la vamos a poner por acá para que vean. Tengo acá unas pequeñas placas, tengo 3 plaquitas de heladeras no frost que ahora se las voy a mostrar, ¿sí? Vamos a ver la diferencia, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver qué tenemos para reparar, para aprender. Porque, como yo siempre digo, vos podés dedicarte a refrigeración y podés saber de electrónica. Tal vez no te dediques a reparar lo que es la placa electrónica, pero sí podés saber de placas electrónicas para poder comprender el funcionamiento y también para poder hacer un mejor diagnóstico. ¿Por qué? Porque más de una oportunidad toca saber que cuando uno quiere reparar algún electrodoméstico, en este caso heladeras no frost, empieza a reemplazar piezas, empieza a buscar la falla y resulta que el mando, que sería el que le da la orden a los distintos periféricos, es el que está fallando. Y en este caso, nosotros tenemos mandos electrónicos. ¿Quiénes son estos mandos electrónicos? Como dije, acá tengo una placa electrónica, por ejemplo, aquí tengo otra placa electrónica que ahora las voy a mostrar y vamos a ver cada una de sus partes para poder comprenderlas. Dentro de estas placas electrónicas que tenemos, obviamente hay unas pequeñas diferencias. Ustedes me dicen, pará, Pablo, ¿y split? También. Vieron que nosotros venimos trabajando con tecnología inverter, empezábamos viendo placas electrónicas de tecnología inverter, también estuvimos viendo placas de heladeras convencionales, ¿sí? También dentro de lo que es placas de heladeras de aires acondicionados de split convencionales, también veíamos algunas placas de equipos trifásicos que también cumplen más o menos la función. ¿Por qué? Porque la estructura de todas las placas cumple más o menos la misma función. Todas, pero todas trabajan prácticamente dándole orden a los mismos periféricos. ¿Nosotros a qué llamamos periféricos? A ver, en un split que nosotros conocemos tenemos forzador exterior, forzador interior, motocompresor, válvula inversora. En una heladera no frost, vos me decís, tenés el motocompresor, ¿qué más tenés? Tenés la resistencia de defrost, ¿qué más tenés? Tenés la luz de puerta, que en más de una oportunidad también trabaja con la plaqueta electrónica. ¿Y qué más tenés también? También tenés, por ejemplo, el forzadorcito de adentro, que es de la parte de no frost, que suele estar en el freezer. O sea, ¿y qué más tenés? También suele haber un motorcito paso a paso, que es el que realiza la apertura o cierre de los conductos que comunican la parte de gabinete de freezer con la parte de gabinete de refrigerador. Todo eso obviamente está mandado por placas electrónicas en este caso, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir viendo y acompañando y vamos a ir viendo paso a paso, por ejemplo, la evolución de distintas tecnologías. Bueno, a ver, muchachos, vamos a arrancar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar un poquito y les voy a mostrar, fíjense. ¿Poné Bren acá? Mirá, les voy a mostrar. Acá tenemos 3 placas distintas, pero que particularmente cumplen muy, pero muy similares funciones. Y hay una diferencia muy puntual en cada una de estas placas que a veces hace que nosotros nos tengamos que acomodar y que tengamos que conocer. Y como yo siempre le digo, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos sobre con respecto a todo lo que sea placas electrónicas, que hablábamos de una especie de estructura de placa, donde hablamos de, por ejemplo, del sector de mando, el sector de lógica, el sector que da señal, el sector que recibe señal, ¿no es cierto? Bueno, y de alimentación, por ejemplo, también. Entonces, acá nosotros podemos identificar claramente cuál es cada una de las partes en estas placas. Y fíjense, a ver, voy a dar vuelta un poquito esta placa para que nos quede de esta manera para poder tenerla, bueno, lo mismo más, así, ¿sí? La voy a mostrar y fíjense qué vamos a tener. En primer lugar, voy a ampliar un poquito y voy a correr esta plaquita para acá. Miren, ahí dejé un sector.
de la placa. Acá pongo otro sector de la placa y acá pongo otro sector de la placa. ¿Ven? Son 3 sectores de 3 distintas placas que cumplen exactamente la misma función. ¿Qué sería qué función? ¿Qué función sería? Y acá es donde me voy a centrar. Porque nosotros, en placas electrónicas de split, hablamos de fuentes lineales. Las fuentes lineales contaban con un transformador similar a este, que ustedes pueden observar acá, ¿ven? Donde ingresan los 220 volts. Si nosotros damos vuelta a estas placas, así para poder ver cómo es la alimentación y demás, podemos notar, ¿sí? O podemos seguir un poquito las pistas y podemos darnos cuenta tal vez que este es línea, ¿sí? El pin de línea, que sería este que está acá a este lado. Este sería el pin de línea. Y este, a ver, del medio sería el pin de neutro, ¿sí? O sea que yo tengo alimentación línea y neutro de 220 volts que va directamente al transformador. Y este transformador lo que va a hacer es reducir el voltaje, pero con la diferencia de que me va a reducir este voltaje, no lo va a reducir a 12 volts como nosotros estamos acostumbrados, sino que lo suele reducir, a ver, vamos a ver un poquitito. Sí, en este caso, este transformador, discúlpenme, antes de pasar por el puente rectificador, después de pasar por el puente rectificador de Dios y el filtro, que es lo que nosotros estábamos acostumbrados a conocer y hablar, ¿sí? Tenemos de este lado un transformador que nos reduce a 12 volts. Y esos 12 volts es lo que maneja esta placa, ¿sí? Hablando un poquito. Es lo que maneja esta placa para hacer funcionar los distintos relés que nosotros tenemos acá. ¿Cuántos relés tenemos? 1, 2, 3, 4 relés. Obviamente, cada uno de estos relés tiene un objetivo y una función. Uno de los relés justamente hace funcionar el motocompresor, otro de los relés hace funcionar el forzador, otro de los relés hace funcionar la iluminación y otro de los relés hace funcionar el forzador del no frost, ¿sí? Esa es la función de estos relés, o sea, esta sería la parte de salida que ustedes pueden ver. Aquí en este sector van enchufados los sensores. Ahora no me voy a dedicar a charlar sobre este sector. Pero sí, ustedes me preguntan, está bien, a ver, ahí tengo una placa, perfecto. Y la placa anterior, la más chiquitita, porque acá se nota claramente cuál es la parte de alimentación principal. Es muy sencillo de entender y darnos cuenta que acá yo tengo un transformador, que acá tengo un varistor, que acá tengo el puente rectificador, el filtro y demás que nosotros estamos acostumbrados a ver. Ahora, ¿qué tenemos? Fíjense, en esta placa, que ya yo creo que la he mostrado con aires acondicionados, yo tengo una plaquita de una heladera un poco más sofisticada, se podría decir, más moderna, donde tengo la parte de alimentación que ustedes ven acá. Acá entra línea y neutro, ¿sí? Ahí dice línea y neutro. Ahí marca la placa, mira. Línea y neutro, ¿sí? Que es la alimentación. Pasa por protector, que es el varistor. Después pasa por una fuente conmutada, que hemos hablado alguna vez de la fuente conmutada. Y obviamente va a tener la parte de salida, donde tengo 3 distintos relés. En este caso, el relé principal, que es del motocompresor, el relé de la resistencia de defrost y el relé del forzador, ¿sí? La puerta la abre de otra manera en este caso. Bien, esta sería otra placa. Esta placa es un poquito más sofisticada, la voy a dar vuelta, vemos acá algunos integrados, ¿sí? Un poco más compleja la placa, pero obviamente esta otra placa también tenía su parte lógica. Aquí tiene un integrado que ustedes pueden ver que es el que termina dándole la orden a las placas, ¿sí? Ahora, ustedes me preguntan, está bien, entre esta placa y esta placa es como que nosotros estamos medio acostumbrados a verla, ¿sí? O sea, nosotros ya conocemos este tipo de placas, nosotros ya vimos de qué se trata, la parte de alimentación y demás. Como dice, profe, pero nosotros no vimos de heladeras. No, está bien, no lo vimos de heladera. Sí habíamos trabajado mucho cuando hablamos sobre placas de aires acondicionados tipo split convencionales, y habíamos hablado de fuentes lineales, ¿sí? Y en placas de inverter habíamos hablado de placas conmutadas, pero ahora nos toca hablar de una placa que, aunque ustedes no crean, la parte de alimentación es muy, pero muy común de encontrar. Hola Jesús,
desde Campeche, México, ¿cómo estás? De Villalba de Fortín Olmos, ¿cómo estás, Darío? Y también de Villa Dolores está Ignacio, que lo estoy leyendo justo ahí. ¿Cómo se mide la fuente conmutada? Me pregunta Marcos Gabriel Mendoza. Marquitos querido, la fuente, te digo, primeramente, ya que tengo acá la placa, te la voy a contar, ¿sí? Si vos querés saber si esta placa, en primer lugar, identificamos la fuente conmutada. La fuente conmutada está en este sector, mirá, te lo agrando. Y cuenta de varios componentes. El primer componente que vamos a encontrar va a ser, obviamente, a la alimentación de 220 volts. Acá va a pasar por un capacitor, ¿sí? Pasa por este capacitor. Luego de pasar por este capacitor, lo que va a hacer es, o sea, primeramente pasa por un puente rectificador de diodos, pasa por el capacitor, luego va a este switch o este conmutador, la vuelve, o sea, alterna, a ver si alterna, continua, este conmutador la vuelve alterna de nuevo, y este transformador que tenemos acá, que es un transformador de núcleo de ferrita, lo que hace es reducir el voltaje a la tensión necesaria, pero con la diferencia que este conmutador hace o realiza más rápido los movimientos, ¿sí? Entonces, obviamente aquí me está faltando algunos componentes que ya están retirados. Acá en estos dos faltan tres capacitores más chiquitos que ya hemos toqueteado esta plaquita, como pueden ver. Ya tiene ya un manoseo interesante, ¿bien? Pero yo para medir el voltaje de salida lo haría en estos capacitores donde ahí dice, ¿sí?, la transformación de los 12 volts que está aquí. Bien, entonces, ¿cómo se mide la fuente conmutada? Yo la voy a medir en la salida, ¿sí?, de los transformadores. Entonces, esta fuente conmutada es un conjunto, ¿sí?, de cosas. No es solamente una fuente en sí, ¿sí? Ahora, ya le habíamos dedicado una clase completa a fuente conmutada. Después buscarla en el canal, está tranquilamente en la clase anterior. Creo que estábamos hablando de fuente conmutada, ¿sí? Pero más allá de fuente conmutada que ya habíamos visto, ¿sí? Ahora yo lo que quiero es mostrarle esta placa. Voy a cerrar un poquitito, porque esta es una placa. Usted me dice, profe, pero es sencilla esa placa. Claro que sí, es bastante sencilla, porque es la placa, una de las plaquitas más utilizadas en la mayoría de los refrigeradores. Para que se den una idea rapidita, tengo dos relés. Tengo este sector que es bastante interesante, donde yo tengo un capacitor de poliéster, que sería este. Ahí abajo tengo una pequeña resistencia, ¿sí? Tengo estas dos resistencias de entrada. Tengo un protector que es un varistor, y acá tengo otro varistor. ¿Qué más voy a tener? También de este lado, la doy vuelta a la placa, el potenciómetro, ustedes pueden ver, ¿sí?, está así. Esa es la parte del potenciómetro. O sea, ¿qué es un potenciómetro? Es una resistencia variable. O sea, va a variar el valor resistivo, y ese valor resistivo lo va a usar esta placa y este integrado que está por acá, el integradito que está por acá, lo va a utilizar este integradito para poder saber a qué temperatura debe encender el motocompresor y a qué temperatura debe hacer el defrost. O sea, ese es el objetivo de estos dos relés. Uno es del motocompresor y otro es del relé de la resistencia de defrost. Ahora, ¿dónde está acá lo interesante en esta placa, o lo distinto más que lo interesante? Es en el sector este que nos encontramos acá. Porque nosotros acá lo que vamos a tener es una fuente capacitiva, o sea, resistiva capacitiva. O sea, lo que nosotros tenemos aquí es un capacitor que se transforma en una reactancia capacitiva, y de esa manera reducimos el voltaje. Porque nosotros, como podemos observar acá, tenemos línea y tenemos neutro de la alimentación de esta placa. Si ustedes se prestan atención, pasa por un varistor, después pasa por dos resistencias que están acá, y luego voy a seguir las pistas acá atrás. Mira, di vuelta a la placa, ahí. Si di vuelta a la placa, les muestro cómo seguimos la línea. Acá tenemos línea. Viene línea acá, viene por acá, línea.
y va directamente al primer relé, que está acá, al relé número 1. Pero después voy a explicar lo de los relés. Ahora me voy a centrar un poquito en este sector. A su vez también viene por acá la línea donde sigue la fibra, ¿sí? Voy a buscar la punta que se ve mejor, así. Viene línea por acá, viene línea por acá, viene línea por acá. Acá hay un pin, salta directamente a este pin, o sea, pasa por esta resistencia, ¿sí? Pasa por el varistor también. Entre línea y neutro tenemos el varistor para proteger. Y de aquí, ustedes pueden observar, voy a tener este pin que está acá y este pin que está acá, que si doy vuelta es esta pequeña resistencia que está acá, que ya les voy a contar qué función cumple. Y doy vuelta de nuevo y tengo un capacitor, ¿ven? Línea, el capacitor está entre estos dos pines. Antes de entrar a mi puente rectificador, que es un puente rectificador de diodos de superficie, que está acá. Porque esta placa, como pueden ver, ¿sí? Tiene las pistas de este lado. ¿Ven? Entonces, acá yo tengo un capacitor. Ahora, yo lo que voy a hacer va a ser dibujar un poquitito de qué se trata o cómo sería esta partecita acá del capacitor, ¿sí? Yo voy a tener, fíjense, lo voy a dibujar un poquito. Yo tengo línea, tengo neutro, viene línea, ¿sí? Tengo mi capacitor, sigue. Acá tengo mi resistencia, que está en paralelo con el capacitor, y acá viene neutro. Después de acá, ya paso a mi puente rectificador. ¿Bien? Hoy no voy a hablar mucho de perdón, acá está mal este viene por acá, ahí. Este no va, este no va. Borro por la duda. Y de acá, perdón, ahí. Voy a achicar un poquito. Ahí. Y de acá, así y así, yo tengo mi corriente continua. Acá, la salida. Este es el capacitor de nuevo, la salida. Y acá tengo mi corriente alterna. O sea que yo voy a tener en este sector, voy a dividir acá. De acá para acá, yo tengo una tensión de alimentación. ¿Cuánto es? Yo lo enchufo a 220 volts. Pero pasando este sector, donde yo tengo la resistencia y tengo mi capacitor, que está aquí. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que hace un capacitor en este lugar? Y más puntualmente un capacitor de poliéster. Este capacitor tiene una reactancia capacitiva, ¿sí? Que termina comportándose con su caída de tensión como una resistencia. Entonces, va a depender 100% de la carga que yo voy a tener de este lado. O sea que, ¿quién me va a provocar mi caída de voltaje de este lado después que pasa por el capacitor? Va a ser, perdón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser que esta es una fuente resistiva capacitiva, ¿sí? Que me genera la caída de voltaje de este lado, de una vez que pasa. O sea que sería en este sector que está acá, que ustedes están viendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Yo acá tengo 220 volts, va a pasar por una caída de tensión que me provoca el capacitor, y este capacitor lo que va a hacer es me va a entregar de este lado 18,5 volts, siempre de corriente alterna, ¿sí? Recuerden, siempre de corriente alterna. Todavía no rectifiqué, yo acá recién tengo mi puente rectificador, ¿sí? De diodos. Entonces, yo todavía no pasé ¿sí? Yo todavía no pasé por mi puente rectificador. Ahora sí, después de esto sí pasó por mi puente rectificador, que está acá, y acá sí voy a tener corriente continua. Pero bueno, esto es lo que yo me quiero centrar, en este sector acá. ¿Cómo yo hago para saber o cómo hace este capacitor o qué es lo que hace este capacitor para poder reducir este voltaje? ¿O por qué un capacitor se convierte en una resistencia? En primer lugar, la reactancia capacitiva de un capacitor, yo la tengo que hallar con una fórmula, que sería XC, que es la fórmula de la reactancia capacitiva, va a ser igual, ¿sí?
a 1 dividido 2pi por la frecuencia que nosotros tenemos por la capacidad del capacitor en faradios, en picofaradios. Entonces, con esta fórmula que yo tengo aquí, puedo hallar esta reactancia capacitiva que me va a dar en ohms. O sea, que esta caída en ohms es la caída que voy a tener aquí yo. Y eso es lo que hace este capacitor que está acá. Entonces, para que nosotros entendamos un poquito, ¿sí? Esto ya está todo pensado, nosotros no tenemos que hacer nada acá, ¿eh? Esto ya está calculado. Lo único que nosotros tenemos que saber que tiene algunas características sencillas, esta fuente de resistiva capacitiva, que en cierta manera no se las puede utilizar en muchos lugares, o sí tiene que utilizarse solamente en placas especiales que ahora, o en lugares, en circuitos especiales que ahora les voy a comentar. Pero primero te explico qué es cada uno de estos. Esto es la frecuencia de mi energía eléctrica, ¿sí? Perdón, ahí. Es la frecuencia. La frecuencia, ¿cuánto es? Nosotros tenemos 220 volts, 50 Hz. O sea que mi frecuencia son 50 Hz. Este es el valor de frecuencia que yo tengo. La capacidad es el valor capacitivo del capacitor. En este caso, si ustedes miran este capacitor, a ver si se alcanza a leer, dice 334K. Bien, les cuento rápido cómo son o a qué se trata esos 334K. La característica de mi capacitor dice 334K. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que estamos hablando de que los primeros dos números es el valor lineal del capacitor, o sea 33. Y el último número es la cantidad de ceros que van detrás. Y esto son picofaradios. O sea, ese es el valor de este capacitor que está acá. Entonces, a mí acá me va a dar una caída de voltaje, ¿sí? Perdón, una caída de tensión, me va a dar un valor en ohms que me va a provocar esta caída de voltaje que yo tengo aquí. O sea que en una palabra, este capacitor que yo tengo aquí se va a comportar como una resistencia. Bien, esta resistencia que está acá, si yo la dibujé acá, que sería esta resistencia pequeñita que está acá adentro. Bien, esta resistencia chiquitita que está acá, la única función que cumple es descargar el capacitor cuando yo apago el circuito. Acá también tengo una resistencia en este filtro, que sería esta, que también cumple la misma función. O sea, lo que hace es descargar mi capacitor en caso de que no, para que no quede energizado y que no reciba alguna descarga eléctrica en caso de que yo quiera, ¿sí? Pero bueno, en síntesis, eso es lo que yo estoy tratando de transmitirles a ustedes y contarles, es que simplemente lo que nosotros tenemos acá es una fuente resistiva, capacitiva, ¿sí? Que lo que va a hacer es poder manipular la tensión o los valores de tensión de la misma manera que lo hace una fuente conmutada o una fuente lineal. Pero ¿cuál es la diferencia puntual en la cual una fuente capacitiva resistiva no es lo mismo de que una fuente lineal? La diferencia puntual va a ser, ahí seguimos, ahí está. Bueno, la diferencia lineal puntual que vamos a encontrar, vamos a tener, va a ser que una fuente resistiva capacitiva no puede manejar distintos consumos de intensidad. Porque en una fuente conmutada, nosotros tenemos la posibilidad de que el consumo en amperes, para decirlo así, o el consumo, el consumo de corriente eléctrica que tiene el circuito, puede variar su circuito. Fíjense, acá vamos de vuelta a la hojita. ¿Qué es lo que sucede con esto? Nosotros de este lado tenemos un consumo que los podemos llamar, qué sé yo, podemos poner 20 miliamperes, ¿sí? Bueno, estos miliamperes están relacionados con la caída de tensión que yo voy a tener acá, en esta resistencia capacitiva. Bien, entonces, la carga
en consumo en amperes que yo tengo de este lado del circuito está relacionada con la caída de tensión que yo voy a tener aquí en la parte de la fuente resistiva. Por ende, en esta fuente, en este tipo de fuentes, mi carga debe ser fija. Si llega a variar esta carga, me varía la caída de tensión que yo tengo aquí porque están relacionadas unas con otras. Entonces, es una aplicación un poquito más larga. No me voy a detener a explicar por qué. Porque se me va a hacer muy largo, ¿sí? Pero de todas maneras, lo más importante es que mi fuente, en este tipo de placas que yo voy a tener aquí, si por alguna razón, luego de que yo genero la caída de tensión acá, ¿sí? Porque acá yo ¿qué es lo que yo tengo que lograr? Yo tengo que lograr una caída de tensión, ¿bien? En mi placa. Si yo logro una caída de tensión en mi placa, perdón, yo logro una caída de tensión para alimentar mi puente rectificador, ¿cómo lo voy a alimentar? Miren, de esta manera. Viene neutro por acá, que sería que me estoy parando acá. Y bien, perdón, acá, este sería neutro. ¿Sí? Ven que viene neutro acá, le dije que este no iba, le digo por las dudas, ¿sí? Lo sigo tachando, lo trato de tachar. Tengo neutro, que viene por acá así, a este punto, o sea que vengo con neutro de acá así a este punto. Luego voy a venir con fase, pasa por el capacitor, a su vez tiene en paralelo la resistencia, sigue y alimenta acá. Si yo doy vuelta a mi placa, viene línea, pasa por el varistor, pasa por la resistencia, cae acá, doy vuelta, estoy parado en este punto. Viene por aquí, este es un pin del capacitor, este es el otro pin del capacitor, y a su vez en paralelo tengo, está bien, no importa, en paralelo tengo la resistencia, que sería esta resistencia que está acá, en paralelo. O sea que este pin, para que ustedes se ubiquen, es este pin, y este pin que está acá sería el pin que está acá. Y aquí ingresa a mi puente rectificador de diodos, que sería este punto que está acá. Yo lo que estoy haciendo es simplemente ubicarlos en la placa con el esquema eléctrico. ¿Para qué? Para que ustedes encuentren las posibles fallas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo voy a buscar acá, muchachos? Yo estoy buscando fallas. Y mi falla, dentro de una placa, puede ser, por supuesto, en la alimentación de mi fuente de alimentación. ¿Y cuál es la principal falla o dónde voy a empezar a buscar? Voy a buscar en mi capacitor de poliéster, es mi primera falla o posible falla, y mi segunda falla es mi capacitor del puente rectificador. Esta es la parte de alimentación principal. Estas resistencias no fallan nunca, estas resistencias calientan muchísimo pero no fallan nunca, ¿sí? El varistor solamente si hay un exceso de voltaje o cortocircuito va a provocar. Como pueden apreciar, ahí dice fusible, pero no tiene, o sea que la placa o esta placa no tiene protección contra cortocircuitos, o sea que sería un problema si se daña. Me dice, por ejemplo, Dani, que estoy ahí, Daniel me dice, pero si la empresa me envía, por ejemplo, 240 volts o 190 volts, ¿qué pasa? Y pasa que acá te varía todo también. Ese es el problema que tenemos con estas placas, con este tipo de fuentes también, que no tiene regulación de tensión, no tiene estabilización de tensión y no tiene protección contra cortocircuitos porque no tiene fusible directamente. Ven, miren cómo está alineado el fusible, fíjense, en realidad sí es un fusible. A ver, miren. ¿Ven esta pequeña pista muy delgada? Muy delgada. A ver si se alcanza a ver mejor. ¿Ven que es una pista muy delgadita esta que está acá? Bueno, aunque ustedes no crean o les cueste creer, esta pista muy delgadita de la placa hace de fusible. O sea que si por alguna razón hay algún cortocircuito en placa, esta pista es la que primero se va a deteriorar. Obviamente no tiene la sensibilidad que tiene un fusible real, ¿sí? Es como para que ustedes tengan un pequeño detalle a tener en cuenta, ¿sí?
O sea que si ustedes lo miran con mucha delicadeza y con un pequeño hilo delgado, y es como que tiene incorporado el fusible. Ahora el chiste es tener que reemplazarlo, ¿no? Tendríamos que colocar un fusible exterior de alguna manera si es que tengo algún problema. Ahora, si yo llego a tener algún problema, de cortocircuito, esta pista se va a quemar, la voy a tener que reemplazar, pero obviamente el varistor va a ser también el que va a actuar contra alta tensión y se va también a disparar, ¿sí? Esa sería la función, ¿sí? Bueno, a ver, fallas, como les decía, una falla que vamos a tener, ponemos en acá. Posibles fallas, también, aparte de tener el puente rectificador, ¿sí? Aparte de tener, perdón, el capacitor este de poliéster que falla, cuesta conseguirlo, pero se consigue, ¿sí? Estas resistencias no fallan, este capacitor puede fallar, te puede fallar estos diodos que están aquí, todo lo que depende 100% del puente rectificador puede que falle. ¿Qué más voy a tener? ¿Qué otros inconvenientes voy a tener en esta placa? Que es una placa bastante sencilla. El otro inconveniente que voy a incorporar es justamente la parte de los relés que están acá. Si ustedes observan estos relés cómo están conectados, en primer lugar, nosotros tenemos relé de 5 pin. Un pin, ¿sí? Un pin, 2 pin, 3, 4 y un quinto pin que está acá abajo. Entre este pin y este pin, que serían estos dos que están acá, ¿sí? Ahí lo pongo. Estos dos pines que están acá, se encuentra la bobina de mi relé, o sea, el que activa y desactiva. Entre el pin que está acá y este pin, tengo mi normal abierto. Y entre este pin y este pin, tengo mi normal cerrado. Y si ustedes observan, el segundo relé, que sería este que está acá, luego tengo acá un pin, otro pin, otro pin, otro pin, otro pin. Y si ustedes prestan atención, va a venir línea por acá, por acá, por acá. ¿Sí? Esto es línea. Y cuando este relé, que es el del capacitor, este es el relé del compresor, ¿sí? Este es el relé del motocompresor. Cuando este relé del motocompresor pega, va a alimentar un pin que va acá. O sea, este que está acá, a ver, acá, este que está acá, pega, tic. Y este pin que está de este lado sería el que hace funcionar el motocompresor. Ahora, si ustedes prestan atención, este que está acá, que sería este, lo voy a hacer con rojo para que se note, va a alimentar el segundo relé en este sector, acá. Y de acá, este relé también tiene su bobina, tiene su normal cerrado así, ¿sí? Y tiene su normal abierto acá, ahí. Y este pin que está acá es el que alimenta la resistencia de defrost. ¿Bien? Este sería el otro relé, el que está en rojo. ¿Bien? Por defecto, sí o sí, cuando yo energizo la placa, si ustedes prestan atención, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá y alimenta directamente, como acá es normal cerrado, mientras que el motocompresor está apagado y acá es normal cerrado, tengo la posibilidad de que pegue aquí y me alimente mi resistencia de defrost. Cuando enciende el compresor acá, me va a apagar mi resistencia de defrost. ¿Sí? Acá encendió mi compresor, por ende abre el circuito acá, deja de alimentar a este relé y alimenta mi motocompresor. O sea que en ningún momento van a estar encendidos el motocompresor y la resistencia de defrost. Si ocurriese esto, que está prendida la resistencia y está prendido el motocompresor, puede que sea una falla directamente de los relés. Es muy difícil que la lógica tenga este problema y esta falla. Bien, entonces, ¿por qué yo vengo o traje a colación la parte de los relés?
Porque también son posibles fallas que vamos a encontrar nosotros dentro de lo que son las resistencias, y los relés, perdón. Y ahí también es una falla que suelen los colegas confundirse cuando hacen reparaciones de placas, cuando hacen reparaciones de heladera. Es muy común que si no funciona el motocompresor, empiecen a creer que tal vez es el sensor, ¿sí?, ambiente de la heladera, empiecen a creer que es la resistencia de no frost, crean que es el motocompresor en sí, creen que es el sensor de puerta, que hay un montón de otros componentes que están afectando al funcionamiento. Y sin embargo, simplemente lo hay que ver y rever es la parte de los relés de alimentación directamente. ¿Y cuál es el relé que principalmente falla entre el del motocompresor y el relé resistivo de la resistencia de frost? Es directamente la resistencia es directamente el relé de la resistencia de defrost. ¿Y cuál es el síntoma que ustedes van a encontrar? Muy similar al síntoma de cuando se rompe o se quema la resistencia o el bimetal que tiene una heladera, ¿sí?, dentro de su compresor, dentro de su evaporador, que es el que termina activando justamente a este relé de frost, que obviamente por cuestiones la heladera inteligentemente hace funcionar o no el relé o la resistencia si lo necesita o no, porque en varias ocasiones este relé se activa, pero el bimetal que está dentro del evaporador considera que no lo necesita, entonces no te hace el defrost, ¿sí? O sea, es como una segunda, es como un segundo interruptor mecánico que está leyendo el hielo constante que hay dentro del evaporador, ¿sí? Me dice Marcelo Tachile, me dice, ¿es recomendable sacar los integrados para medirlo? Y en algunas ocasiones sí, hay que retirarlo, ¿sí? Si la lectura que te da no es la correcta, tendrías que retirarlo, ¿sí? Si vos tenés una media confusa la lectura. Me dice Juan Calderón, me dice, para medir los componentes, capacitor, resistencia, ¿hay que sacarlos de la placa? Mira, vos podés medir algunas resistencias que están en placa y que no te afectan la lectura. Justamente es como lo que le estaba comentando recién a Marcelo. Ahora, si vos estás leyendo una lectura de una resistencia y resulta que esa resistencia te da un poco extraña la lectura, bueno, ahí sí le desconectás un pin y sí podés medirlo. Bien, los diodos lo podés medir en placa. Tengan en cuenta que estas placas de heladeras vienen barnizadas, muy barnizadas. Entonces, les va a costar hacer las lecturas. Acá, mira, ponen ratito, ¿ven? Fíjense el brillo que tiene. ¿Ven el brillo que tiene esta placa? Bueno, ese brillo que tiene es a causa, ¿sí?, de un barniz que tiene la placa. Y ese barniz hay que rascarlo, ¿sí?, con un cúter, o hay que derretirle estaño, ¿sí? Hay que derretirle estaño para poder medir y que no te impida la lectura. Le digo porque a veces le va a pasar que ustedes van a querer medir y no pueden medir, y es porque o su multímetro tiene las puntitas muy redonditas ya y no la tienen que afilar un poquito, o rascar un poquito hasta llegar al estaño, o darle un poquito de calor con el cautín para poder, o agregarle una pizca de estaño para poder hacer las lecturas correctas, ¿sí? ¿Cómo estamos? Saludos a Instagram, los chicos de Instagram, ¿cómo estamos? Sí, decime. No importa, pregunta de aire acondicionado, que me pregunten. Bueno, Martín Fonte desde Montevideo pregunta. Sí. Hola Martín, desde Montevideo, Uruguay. Sí, buenísimo. Contame. Tengo un equipo inverter que la unidad interior no enciende. ¿Por dónde puedo empezar? Ajá, qué buena pregunta, ¿eh? Bueno, fíjate que nosotros estamos... Che, Armando, no te encontré nunca tu pregunta, así que si la querés repetir por las dudas, escribímela de vuelta, ¿sí? Un equipo inverter que no arranque directamente, y es como para que lo tengas en cuenta. Si la placa interior no funciona, cada una de las placas, tanto exterior como interior, tienen su fuente de alimentación. Justamente es parte de lo que estamos viendo. Y es parte de la placa, la fuente conmutada. Así que, en principio, lo que te sugiero es que empieces a ver las alimentaciones de tensión. Si está recibiendo las tensiones correctas o si está transformando, si tu puente rectificador funciona, si
tu fuente de alimentación funciona, ¿sí? Si tu fuente conmutada está funcionando. Como para que lo tengas para que lo tengas en cuenta, ¿sí? Las otras resistencias que están al costado, todas las resistencias provocan como unas protecciones y unas pequeñas caídas de tensión. Si bien son resistencias grandes, disipan tensiones y por supuesto se hacen que no reciba el voltaje con todo, se podría decir así. Entonces si vos medís, en realidad casi no provocan caída de tensión estas resistencias, son resistencias que están presentes, pero son más de protección y de disipación de consumo, ¿sí? Que otra cosa. Es como para que, ¿cómo decirte? No vengas con todo el caudal, sino que haya una pequeña caída de voltaje para que, no de voltaje, sino de consumo, para que la alimentación sea más suave, por decirlo así. O sea, no hay mucha diferencia. Me dice, ¿cuál es la diferencia de la fuente lineal y la conmutada? Me pregunta NextMax. Mira, Next, pregunta, fuente conmutada, pongo acá, fuente lineal, pongo acá. Diferencias, fuente lineal, entran los 220 volts a un transformador de núcleo de hierro, como ves acá, distintas bobinas, bobina de primaria, bobina secundaria, alimentación de 220 volts, salida directa con 12 volts de corriente alterna. Luego pasa por puente rectificador. Fuente lineal, bien directa, entra por acá, sale por acá, pasa por un bodoque de transformador que nosotros encontramos acá. Fuente conmutada, ¿qué diferencia tiene? Alimenta con 220 volts, pasa a corriente continua directamente por un puente rectificador y un capacitor, rectifica, alimenta con 310 volts de corriente continua el conmutador. Este conmutador que está acá lo que hace es provocar una corriente alterna del tipo cuadrática con más frecuencia. Acá yo tengo 50 Hz, que es la alimentación que tenemos nosotros en Argentina. Y lo que hace este conmutador es elevar esa frecuencia entre 90.000 y 120.000 Hz. O sea, entre 90K y 120 kHz. O sea, un montón. Al elevar el voltaje, la frecuencia, lo que tengo es más actividad de electrones, o sea que voy a tener más potencia disponible con un transformador de núcleo de ferrita muchísimo más chiquito. Mira, como el tamaño de mi dedo, ahí está, como el tamaño de mi dedo. ¿Sí? Y de esto lo que hace es generar una corriente alterna de alta frecuencia. Una vez que yo tengo generada mi corriente alterna de alta frecuencia, voy a pasar por un diodo de alto rendimiento o diodo Schottky, que sería este, que está por aquí. Y este diodo lo que hace es rectificar ese voltaje, porque por supuesto que este transformador me reduce el voltaje. Me baja de 220 a alta frecuencia y me entrega de este lado 12, 24, 18, según lo que requiera todo el sector de la placa. Ese es el funcionamiento que hace directamente el funcionamiento a una fuente conmutada de una fuente lineal. A ver, Hernán, te escucho. Profe, ¿esos componentes se cambian con cautín o sí estación de calor? No, con cautín nomás. A ver, estos componentes, hay componentes que obviamente de superficie muy chiquitos, muy pequeños, como, a ver, ¿lo podemos mostrar acá? ¿Sí? Algo así, mirá. Algo así como estos, sí, de superficies muy, pero muy pequeños, pero muy demasiado pequeños. Sí deberías utilizar fuentes de soldado. Pero para que esto falle, tu placa tiene miles de quilombos ya. O sea, ahí mirá que tenés capacitores. Mirá lo chiquititos que son esos capacitores. ¿Sí? A mí no me da la vista, tengo que trabajar con lupa. ¿Sí? Ahora, pero para reemplazar este tipo de diodos ya no. Con un cautín lo haces sin ningún inconveniente. Y con estos, olvídate, lo trabajás tranquilamente sin ningún problema. Tranquilamente podés trabajar con cautín. ¿Sí? A ver, yo quiero que ustedes entiendan algo cuando ustedes realizan un cambio de... cuando ustedes hacen un presupuesto, cuando ustedes realizan un trabajo. Ustedes, muchachos, no cobran por el enchufar y desenchufar un componente, por conectar o desenchufar o aflojar unos tornillos. Ustedes lo que cobran es el conocimiento de realizar el diagnóstico para saber qué hay que reemplazar. De ahí que el problema sea la placa electrónica, bueno, bárbaro.
Pero vos estás cobrando entre 8.000, 10.000, 12.000 tu capacidad de poder diagnosticar que la falla de la placa es, ¿sí? Más allá de lo que tenga. En este caso estamos hablando de placa electrónica, pero puede ser el motocompresor, puede ser el térmico del motocompresor, puede ser el capilar tapado, estoy hablando de heladeras, puede ser el forzador interior del no frost, puede ser el bimetal de la resistencia, puede ser la resistencia. O sea, estamos hablando de un abanico de fallas. Y vos lo que cobras es justamente ese diagnóstico, no en sí el trabajo. Porque yo te pregunto, a ver, ¿cuesta cambiar un forzador? Sí, cuesta. Tenés que estar una horita y pico desarmando un poco la heladera y volviéndola a armar para poder reemplazar el forzador del no frost. Ahora, ¿cuesta reemplazar la placa? Y no, son 2 tornillos. Pero para que vos no le desarmes toda la heladera, vos tenés que ser un técnico preparado y calificado. Entonces, ¿vos qué cobrás? Vos lo que cobras es justamente eso. Estás cobrando la capacitación que tenés y la preparación que tenés para que tu diagnóstico sea el correcto. Entonces, volvemos otra vez. Vos me decís, ¿voy a reparar placas electrónicas? Y tal vez sí, tal vez no. Tal vez reemplaces algún capacitor, tal vez reemplaces alguna resistencia, algún relé, porque es la parte más sencilla. Otros componentes más delicados y capaz que los tenés que llevar a alguien que tenga más experiencia o otro tipo de herramientas de electrónica. Pero por lo menos vos sabés cuál es la falla. Y no te estás equivocando, que es lo más importante. Pero para eso es lo que yo siempre digo. Hay que prepararse y capacitarte, ¿sí? Entonces, pero para poder cobrar, ¿qué hay que hacerse? Hay que... Ponela. Prepararse. Acá, ahí está. Mira, me corta mi mano, no me corta mi mano. Ahí está, me corta, ahí está. ¿Ven mi dedito cómo se mueve? ¿Sí? Reparación de placas de heladeras, de refrigeradores, nosotros trabajamos, ¿sí? Este curso que yo estoy acá, esto que estoy mostrándole, es parte del curso de heladeras, es parte del curso de reparación de placas de heladeras no frost, ¿sí? Que cuenta también con 17 clases, con todo el material teórico. Esto que yo acabo de explicar acá está paso a paso dentro del curso completo. Que también tenés acceso a un campus virtual completo de por vida. Porque más de uno me dice, profe, ¿te queda de por vida? Sí, de por vida te queda. No lo usás por un tiempo, obviamente la contraseña se cae. Ahí lo llamás o le mandás un WhatsApp a Nico y Nico te vuelve a restaurar tu campus en segundos. ¿No es cierto? Sí, señor, así me lo dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te queda de por vida tu usuario y tu contraseña para ingresar a tu campus virtual. Y otra cosa, todos los agregados, todas las actualizaciones que nosotros hacemos en los cursos, los tenés de manera gratuita. O sea, no es que tenés que pagar un excedente o un extra porque resulta que se agregaron clases al curso. No, al contrario, te avisamos que tenés disponibles clases nuevas. Por más que lo hayas comprado el curso 3 años atrás, no importa, como le ha pasado a todos los chicos de electricidad domiciliaria que hemos realizado una actualización, le hemos agregado más de 10 o 12 clases y que tienen disponibles esos cursos completos. Lo mismo sucede aquí, porque nosotros no solo tenemos curso de reparación de placas de heladeras no frost, también tenemos curso de reparación de placas electrónicas de split, ¿sí? También tenemos un acceso que está ahí acá abajo a un grupo cerrado de Facebook, donde ya tenemos más de 1.300 alumnos que están trabajando y que comparten entre sí sus experiencias. Todo eso, ¿y qué más tenemos? De regalo, porque, ¿qué pasa? Tenés el curso de heladera no frost, pero aparte tenés el curso de placas electrónicas de split convencionales. O sea, todo por el mismo precio. 17.700 pesos es lo que vale el curso de refrigeradores, de placa de refrigeradores. O 65 dólares si no sos de Argentina. Bien, ahora, de regalo, porque nosotros estamos ahora transmitiendo, porque ahora estás ahí enganchado y ahora te querés comunicar con Nico, que está ahí el link de WhatsApp. Bren, ¿está el link o no está el link de WhatsApp? Está nuestro número de teléfono acá abajo, obviamente. Ese es el teléfono y ese es nuestro correo electrónico. Y ahí en el chat, en la descripción del chat de YouTube, también está el link que te lleva directamente a comunicarte con Nico para que aproveches esta promoción. En 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de cualquier banco, aquí en Argentina, lo puedes pagar en 2.950 pesos. Ahora, ¿sos de afuera? ¿Sos de Uruguay o de otros países? 65 dólares y te llevas los 2 cursos. Placas de reparación de refrigeradores o reparación de placas de heladeras, de placas de aires acondicionados
tipo convencionales, ¿sí? O sea, los dos cursos te los llevas por el mismo precio. ¿Qué más? Ah, hay más. Bonus extra. 3 clases de reparación de placas electrónicas con tecnología inverter. Que muchos me preguntan, ¿y sirve para heladeras? ¿Inverter? La tecnología inverter es exactamente la misma, muchachos. Acá van 3 clases de regalo. ¿Querés el curso completo de tecnología inverter? También lo tenemos. Lo único que tenés que hacer es consultar las promociones vigentes que tenemos en este momento. ¿Qué más tenés? 3 clases de reparación de tecnología inverter. Certificado oficial y acceso a nuestra comunidad de expertos. Todo eso que te estamos contando, solo de crédito, me dice Rodolfo. Rodolfo querido, tenemos. Podés pagar si querés con RappiPago o Pago Fácil. Ahí podemos llegar a tener algún descuento, pero se hace en un solo pago. Así que comunicate con Nico y fíjate qué otras opciones que tenés. Entonces, resumiendo todo lo que te acabo de contar, ¿qué tenemos? Tenemos acceso al campus, ¿sí? Tenemos 17 clases con todo el material teórico. Acceso al grupo exclusivo. Bonus extra. 3 clases de reparación de placas de heladeras de aires acondicionados tipo inverter. Eso tiene un costo, va gratis. ¿Qué más tenés? El curso completo de reparación de placas electrónicas de aires acondicionados tipo split convencionales. Eso va de regalo. Acceso a las clases completas de por vida. Todo esto, los 2 cursos más las 3 clases, más el certificado gratis, más el acceso de por vida y todo demás, 17.700 pesos o 6 cuotas sin interés de 2.950 con cualquier tarjeta de crédito de cualquier banco. Esa es una promoción actual, de ya, es lo que tenés hoy. Más el correo, por supuesto, o $65 si no sos de Argentina. ¿Cómo lo pagás? PayPal o Western Union. Cualquiera de los 2 medios de pago que tenés internacionales puede realizar el pago. Así que chicos, ¿vieron que les dije? Ahí que me estaba diciendo, me dice, el de inverter, ¿cuántas son el completo? 26 clases de aires acondicionados tecnología inverter. Y hay una promoción, Nico, con inverter. ¿Qué se llevan? Se llevan placas de split convencionales. Preguntar a Nico, porque no me acuerdo el monto, de lo que te saldría el curso completo de tecnología inverter, ¿sí? Junto con la reparación de placas electrónicas. Ahí te puso, ¿sí? Rápidamente te puso ahí el Brenda, que está despierta. Dani, el link para que te comuniques con Nico. Obviamente también tenemos promociones de eso. Tenemos promociones de aire acondicionados trifásicos. Tenemos reparación de aire. Estás arrancando en refrigeración. Tenemos el curso completo de refrigeración de equipos monofásicos. ¿Te gusta la electricidad? Tenemos un curso completísimo de electricidad domiciliaria. Todos los cursos que tenemos disponibles para vos ahora. Así que chicos, ¿saben qué? Para poder ser competitivos hay que capacitarse. Entonces, te capacitas, te preparás, invertís en vos y arrancás con todo esta temporada que está viniendo. Porque te puedo asegurar que cada vez más vas a avanzar y vas a tener más clientes y más clientes si vos más preparado estás. No es lo mismo llegar a una casa y decir, ah, no, disculpe, señora, parece que el problema de su heladera es electrónico, pero yo en eso no me meto. O, peor, que le metas mano y no sepas lo que estés haciendo. Entonces, lo más importante, muchachos, es estar listos para aprovechar la oportunidad que se te presenta. Y de esa manera, incrementar tu cartera de cliente y por ende, tus ingresos. Así que, no le saco más tiempo. Muchísimas gracias a todos los que están hasta este momento. Gracias por estar presentes, ¿sí? Mercado Pago, Gustavo Becerra, sí, se puede pagar por Mercado Pago, Gustavo querido. Comunicate ahora con Nico, ahí está el WhatsApp, que te puso un poquito más arriba tuyo, está el WhatsApp, ahí te lo puso de vuelta, ¿sí? Comunicate ahora, te puedo asegurar que no te vas a arrepentir. ¿Por qué? Porque vas a ser un técnico preparado y calificado. Chicos, los dejo con ABC. Dani Castro dice, ¿en WhatsApp te dan la información de las promos? Claro que sí, Dieguito, querido. Claro que sí, la mejor forma. ¿Está listo, Nico, acá? Así está con los teclados, sí, ya. Porque esto no está todo el tiempo. Esto tiene una promoción limitada. Así que los espero, chicos. Chicos, les dejo un abrazo grande. Los dejo con la última placa. ¿Por acá? No sé para qué lado. Saludos a todos y nos estamos viendo el lunes que viene. Martes que viene, recuerden, la semana que viene es martes, ¿sí? Así que nos vemos la semana que viene. Saludos a todos.